Es una constante que en los casos donde hay involucrado corrupción de autoridades del poder político, bueno, esto se va revelando por goteo, de a poco. El caso Procultura ocupa toda la agenda hoy día prácticamente de la política, salpica la moneda y para conversar de este caso estamos al teléfono con el abogado Emiliano Arias, ex fiscal. Emiliano, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Quique, todo bien por acá, gracias. Oye, Emiliano, para que nos hagamos una idea, porque mucha gente no sabemos bien cómo funcionan los procedimientos de la fiscalía. Cuando dicen que el fiscal Cooper abre la carpeta a los intervinientes, ¿a qué se refiere esto? Porque a partir de eso comienzan a conocerse los detalles de la investigación a través de filtraciones, pero ese es otro tema. Pero cuando pasa esto, ¿qué significa eso? A ver, pasa lo siguiente, que las carpetas de investigación son siempre secretas para todos, para todas las personas, excepto los intervinientes, que son los querellantes, los representantes del imputado, etcétera. En general, los intervinientes siempre conocen la carpeta, salvo cuando se hayan decretado secretos. El fiscal Cooper, en este caso, había decretado secretos de la carpeta de investigación. Termina el secreto y la entrega a las personas que son los intervinientes, que son los querellantes y el imputado, y los imputados fundamentalmente. Eso significa que se le entrega copia. Y si yo como Enrique Mujica quiero ser creyente, ¿tengo alguna limitación o restricción? En general, en los delitos de corrupción no hay una limitación, salvo que sea una presentación fundada, digamos. Hay una acción amplia. En este caso, recordemos que estos delitos, las víctimas somos todos, digamos. Son delitos que protegen intereses jurídicos colectivos. En fin, por eso aparecen en este caso diputados, en el caso de Hermosilla también, si te fijas, aparecen diputados y personas querellándose en ese aspecto. Organizaciones no gubernamentales, hay una que se llama Ciudadano Inteligente, por ejemplo. Entonces sí existe. Ya. En los otros casos, fundamentalmente tienes que ser víctima o representante de la víctima. Claro, porque para algunos sectores puede ser interesante ser interviniente porque conoce los detalles, además también así puede filtrar, digo, sectores políticos. Sí, claro, sí, pero fíjate ahí que mira, a ver, si el problema es que es lo que se filtra, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Que en la carpeta de investigación lo único que debería ir son conversaciones, antecedentes de WhatsApp, etcétera, pero que dicen relación con un delito, más no aquellas conversaciones que son meramente políticas. Eso lo dice la ley. La ley dice el Ministerio Público está obligado a resguardar bajo sello las interceptación de comunicaciones y después el fiscal determinar qué piezas o qué conversaciones se transcriben. Por eso, porque los ciudadanos tenemos derecho a la inviolabilidad de nuestras comunicaciones, salvo cuando cometemos delitos, por cierto, y ahí todo el mundo tiene que conocerlo. El problema que hay acá y que se está generando es que se están apareciendo en la carpeta de investigación conversaciones que no tienen nada que ver con delitos. Claro. Vimos el caso Hermosilla, una conversación hasta unos pelambres entre medio, que no tenían por qué aparecer ahí, la de Cariola en este caso también, y en el caso de la interceptación de comunicaciones en que conversa el presidente de la República, la verdad que yo tampoco veo delitos. En consecuencia, claro, ¿por qué se transcriben y por qué se dejan esas cosas ahí? Lo desconozco. Porque partamos la base que cuando el fiscal pide intervenir un teléfono, el juzgado de garantía le da el permiso, la PDI o el propio fiscal lo escucha. Tienes que escuchar todas las conversaciones para determinar cuáles sirven o no, porque no pueden ex ante saber Exacto. qué pedazo de la conversación y en qué van a derivar esas conversaciones. Entonces, ¿eso transcribe en qué? ¿La parte que le interesa al fiscal? Exacto. Ahí, claro, que es lo que en la práctica la policía es la que escucha todas estas comunicaciones y transcribe precisamente aquellas piezas que corresponden al fiscal. Ahora, yo fui fiscal de crimen organizado más de 20 años, intercepté ya no sé cuántos teléfonos, ya tengo en la cabeza cuántos teléfonos intercepté, pero uno siempre tiene una comunicación directa con la policía, que dice, mire, estamos investigando este delito, transcríbame las partes o piezas que digan relación con esto. Ya, perfecto. Además, espero y entiendo que estén trabajando con policía especializada en anticorrupción, que conocen cuáles son los elementos de un delito, digamos. Claro, y además entonces, saben que eso, lo que se escucha ahí, se lleva a la tumba, pues, como confesión de cura. Porque mira, sí, fíjate que tienes razón, y cómo protege la norma de que lo que se escucha ahí y que no sea delito se lleve a la tumba. Incluso dice el artículo 222 y siguiente del Código Procesal Penal que
las conversaciones irrelevantes tienen que ser devueltas al sujeto interceptado para luego ser destruidas. Entonces, como te digo, el problema sí está bien en las filtraciones, pero siempre se van a filtrar y en todas partes del mundo se filtran. Mira, ahora está investigado el fiscal general de España, por ejemplo, por filtración de investigaciones. Se le imputa que él entregó información en un correo electrónico a una parte en un juicio. Se allanó su oficina, sus dependencias, su teléfono, etcétera. Y en este caso también se han producido filtración de informaciones porque la Guardia Civil ha consignado ciertos datos que no eran necesarios para acreditar un delito. Y se producen, ¿ya? Entonces tenemos que, en todas partes del mundo existe este fenómeno. Y además es periodismo investigativo, o sea, además para eso está el periodismo. Claro. Entonces, ya conociendo de que van a haber filtraciones, porque sí en todas partes, y porque han sido siempre en Chile, y porque se filtra desde el Partido Comunista hasta la UDI, acá esas tensiones políticas yo también las discuto bastante, hay que tener un doble cuidado por parte de los fiscales en orden a trabajar directamente con la policía para que diga qué es lo que va a consignar en los informes, Claro. o cuáles son las piezas útiles. Oye, Emiliano, estamos conversando con el ex fiscal y abogado Emiliano Arias. Ayer Alberto Larraín emite un comunicado donde dice que Procultura no financió ninguna campaña presidencial de Gabriel Boric, pero hoy día dice el Mercurio que el fiscal Patricio Cooper, en un escrito que ingresó al juzgado de garantía de Antofagasta, dijo: tenemos una confesión de que dineros provenientes de convenios que se juzgó Procultura derivaron en otros fines, específicamente en financiamiento regular de la campaña del actual presidente de la República. Y esto es por un pinchazo de un teléfono en que una Lucía, que le deben plata, habla y Larraín le contesta: gasté esa plata, o le escribe por WhatsApp: gasté esa plata en la campaña de Boric. Te pregunto, el peso de esta prueba, que es una conversación informal, ¿cómo el fiscal determina que puede ser importante para intervenir el teléfono del presidente? Lo digo, te lo estoy preguntando, no tengo ningún juicio de valor al respecto, si amerita o no amerita, si tú la consideras sustanciosa o débil. No, una interpretación de esa naturaleza no debería bastar para botar la barrera de interceptar comunicaciones telefónicas. Y así lo interpretó el juez también. Claro, Mira, y 2 veces. La inviolabilidad, claro, la inviolabilidad de las comunicaciones es tan fuerte como la inviolabilidad del hogar. O sea, tienen que entregar a la fiscalía antecedentes suficientes como para que te abran la puerta a las 3 de la mañana de tu casa, digamos. En este caso, ¿qué es lo que podría haber en este caso? Cuando uno solicita interceptación y el juez la otorga, uno entrega una pieza de investigación, por ejemplo, como esa, y luego otros antecedentes que corroboran esa pieza de investigación, ¿ya? Entonces, mire, su señoría, en este caso existe esta comunicación telefónica y hemos podido determinar esta serie de transferencias que no tienen ninguna motivación o razón. Y ahí, por cierto, ahí hay antecedentes suficientes para interceptar comunicaciones, pero así sola, guacha o no, incluso una sola confesión, que hubiese sido una declaración de un coimputado, por ejemplo. Las declaraciones de los imputados en general son interesadas porque quieren rebaja de pena. Entonces, cosa de empezar a acusar a otros que están al lado para obtener un beneficio. Por eso no basta la sola declaración de una persona, menos tangencial como la que sabemos que existe en este caso, que se debió haber corroborado con otros antecedentes de la investigación que le dieran verosimilitud. Ya, acá, Emiliano, lo importante, y te lo pregunto, es saber dónde está la plata, si se gastó o no se gastó, dónde cayó. Eso, ¿cómo se investiga? Pues están las conversaciones de Lucas para acá, Lucas para allá, la misma conversación que te mencionaba, que Larraín dice: no, ya me gasté esa plata en la campaña del Boric, dice. Bueno, ¿cómo se sigue ahí? ¿Se pueden revisar las cuentas corrientes, las cuentas bancarias? ¿Se va armando el hilo de la plata? Sí, mira, fíjate que fundamentalmente se trabaja con el levantamiento del secreto bancario, ¿ya? Y esa es una garantía constitucional que también todos tenemos derecho de que no se sepan nuestras cuentas, pero es mucho más limitada. Entonces, la barrera es mucho más fácil de pasarla. En general, los juzgados de garantía siempre otorgan el levantamiento del secreto bancario. Porque te fijas, también hay información que, si bien es cierto, es secreta, no es secreta para todos. Ya el banco la conoce el ejecutivo, hay mucha gente que conoce. Entonces, en consecuencia, la barrera es mucho más baja para votarla y poder investigar esos aspectos. Y ahí se hacen triangulaciones, hay programas, hay software, hay de todo para eso. Y personas también, peritos. Hay triangulaciones entre cartolas de estas con el otro interesado, cómo están, etcétera, etcétera. Ya, no perfecto. es tan difícil empezar a encontrar indicios. Ya,
que aprobar delitos es más difícil, pero empezar a encontrar los indicios no es tan difícil. Ya, y en estos temas que competen al caso Procultura en específico, ¿es difícil probar los delitos? Porque hay trabajos que no se hicieron, asignaciones de lucas, eso está más o menos claro, trabajos que se hicieron mal, trabajos que se externalizaron. ¿Cómo tú, Sí. con tu experiencia como ex fiscal, cómo se hace la investigación? Sí, mira, es difícil investigar corrupción, a ver, pero los fiscales deberían estar más especializados, las policías también. Tenemos experiencia ya en eso, digamos, ya el financiamiento ilegal de la política investigado, me correspondió a mí, digamos, el 2017 para adelante, ya te da ciertos indicios, son las boletas falsas, servicios no prestados, triangulaciones. Es difícil acreditarlo, porque es difícil, en general se utilizan terceras personas o palos blancos para desviar precisamente al principal. Pero en este caso, por ejemplo, por cultura, hay un objetivo claro y determinado que es esta persona Larraín. De ahí tú tienes que bajar a las redes de Larraín, desde cuándo venía operando Procultura, las operaciones sospechosas. Hay harto, hay harto. Fíjate que es difícil acreditar el delito, pero hay harto donde encontrar, porque todas estas son empresas que se encuentran establecidas de alguna manera. En consecuencia tienen declaraciones de renta, en consecuencia tienes como hacer análisis contable. Y si esos análisis contables coinciden con algún tipo de transferencia sin sentido, estamos. Mira, fíjate también, hay otro político que no me acuerdo cuál era ya, que tiene unos retiros efectivos importantes. Parece que el gobernador de acá de Santiago tiene algunos retiros importantes en efectivo. Si eso se pudiera asociar a alguna comunicación que hubiese tenido con esta otra persona, que hiciera sospechosa esas operaciones, ya sospechosas en sí, porque son retiros en efectivo, se puede ir configurando un delito de financiamiento ilegal de las campañas. Y esos son hechos graves, porque el financiamiento ilegal de la política lo que en el fondo hace es alterar o atentar en contra de la democracia misma, digamos, Claro. porque altera las reglas del juego. ¿Sí? Ahora, parece ser, por lo que hemos enterado por la prensa, que la hipótesis de Cooper va por financiamiento ilegal de la política y establecer relaciones de confianza de Larraín con distintos personeros políticos que influían en las decisiones para asignarle los tratos directos que tenía. Pero hay conversaciones, por ejemplo, una declaración del ex gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, que habla que lo llamó Larraín para pedirle que le propusiera su nombre, el nombre de Alberto Larraín, al presidente Boric como subsecretario de Desarrollo Regional. ¿Eso es importante la investigación, siguiendo la línea investigativa de relacionar a Larraín con políticos y que eso pudiese influir en los contratos que lograba con el Estado? Sí, por cierto, eso sí. A ver, ser amigos no tiene ninguna relación. Ya, por ejemplo, esos chats de Cariola que estaban con la alcaldesa de Santiago, eso sí que no tienen ninguna relación con una investigación, ¿ya? Porque ese delito no tenía relación con eso, pero en este caso podríamos estar presenciando un tráfico de influencias que en el fondo lo que exige el delito como un elemento precisamente es precisamente ejercer esa influencia en otro. El sujeto quería un cargo público, para eso una persona debía ejercer influencia respecto de otra. En consecuencia, hay que hacer esa triangulación, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso Hermosilla que todos conocemos es más o menos claro. Hermosilla se comunica con un juez, con una persona, con un ministro de una corte de apelaciones que tiene votos para que se nombre un notario en algún lugar, y ese notario es nombrado. Luego hay que buscar los vínculos entre, ya que tienes el vínculo entre presión para que nombre y nombramiento, el vínculo entre ese notario y Hermosilla. Y eso sí se puede encontrar a través de tráficos telefónicos que siempre quedan, como ahora ya casi nadie habla por teléfono, lo podemos encontrar a través de los WhatsApp. ¿Aló? Sí, Ahí. sí, que estoy acá. Ya. Oye, otra pregunta, las filtraciones, me preguntan acá en el WhatsApp, ¿las filtraciones son sancionadas por la ley? ¿Son ilegales? Sí, todas las filtraciones son ilegales. Ahora, ¿quién puede cometer este delito de filtración? Los funcionarios públicos, porque ellos están obligados a guardar el secreto. Los particulares no. Ah, Y ahí buen se punto. produce que Claro. claro, y ahí se produce que si yo entrego la carpeta de investigación, por ejemplo, a la víctima puede ir directamente a un canal de televisión y entregarla y no comete ningún delito, porque las particulares no tienen una obligación especial de
de resguardar el secreto. Claro, Ahora todo se filtra aquí, que todo. es cosa es cosa aprender las noticias a cualquier hora del día y está filtrado. Todas las investigaciones, bueno, hasta la casa de los traficantes entra. Lo que Sí. pasa es que cuando se toca a este sector de imputados, empieza a hacer temas. Y ya lo hemos vivido, en el año 2016 vivimos lo mismo, se quiso establecer esta ley Mordaza que precisamente sancionaba a los particulares que entregaban información, no fructificó afortunadamente porque altera. ¿Sí? Acá, si te fijas, el problema, y sin insistir en eso, el problema es lo que se filtra. Eso es porque se consignan, esas cosas en una carpeta de investigación. Claro, lo que decía el fiscal Valencia es que una de las medidas para evitar las filtraciones era restringir el acceso a la carpeta, porque decía que hay muchos querellantes intervinientes que no tienen ni siquiera son afectados por el delito en cuestión, pero igual acceden a eso por motivaciones políticas. No, mira, es súper complicado. Ya cualquier alteración o a la publicidad, o cualquier vuelta al secretismo, sobre todo en materia de corrupción, estimo que sería un retroceso importante. De verdad que harto lo que se ha avanzado como para poder que la ciudadanía conozca en definitiva estos fenómenos, porque es importante que se conozca. Es la sociedad en que estamos viviendo, digamos. ¿Sí? O preferíamos vivir en la ignorancia que vivíamos en los años 90 o el año 2000 cuando pensábamos que Chile era jaguar y que éramos casi suizos o noruegos. De verdad que es importante que esto se vaya conociendo. Para eso las audiencias son públicas. Y los imputados están obligados a soportar que sus datos sean conocidos cuando cometan delitos. Sí, el tema es también hacer una autocrítica de parte de la Fiscalía de que por qué estoy consignando ese tipo de cosas en una carpeta de investigación. ¿Por qué estoy consignando que Cariola ofenda al presidente conversando con la alcaldesa de Santiago? No tiene ningún sentido. Claro. Oye, y... De verdad que no lo tiene. Sí. Y a largo plazo, ¿cómo estas investigaciones son largas? O sea, lo de Procultura puede durar un par de años o son relativamente rápidas. Por ahora no ha formalizado tampoco, ¿no, Cooper? No, fíjate que son largas de por sí, pero además depende harto de quién está investigando. Y en este caso, lamentablemente, había un fiscal regional, era Carlos Palma, que está suspendido hoy, y que se cambió esa investigación a otro fiscal. Yo no estoy diciendo que Palma sea más rápido y que Cooper sea más lento, no. Pero el hecho del cambio ya hace que sea lento. Tú le estás entregando al fiscal Cooper, hace pocos meses, una investigación gigante de varias regiones. En consecuencia, yo creo que él ha andado conforme a los plazos normales y no se debería sumar el plazo de Palma, porque de verdad que eso ya pasó. En consecuencia, ya debería estar, sí, en época de tomar, no sé, en un par de meses, decisiones acerca de una formalización de la investigación. Oye, Emiliano, aquí me preguntan, y que siempre me lo preguntan, diferencia entre imputado, testigo y formalizado. A ver, el imputado es una concepción bastante amplia. El imputado es aquella persona respecto de quien se realiza cualquier acto de investigación. Cuando cualquier acto de investigación se realiza en tu contra, ya eres imputado y tienes toda la garantía y derecho. En este caso, si se hace un allanamiento en tu casa, si se incauta un teléfono, ahí tú ya eres imputado y tienes derecho a guardar silencio y una serie de derechos. Lo que pasa, y ser imputado, la verdad, que no tiene nada de malo, digamos, si cualquiera puede ser imputado, cosa que alguien te presenta una querella, aunque sea falsa, en tu contra en algún lugar y tú vas a ser imputado. Pero lo importante es destacar que ser imputado en ningún caso significa ser condenado, digamos. Claro. Porque puede salir, de verdad que las investigaciones penales es bueno ser imputado, porque si no, tú no tienes derecho ni siquiera a conocer la carpeta de investigación como testigo. Ya, ¿y el formalizado? Claro, el formalizado es ya cuando te llevan a un tribunal. La formalización de la investigación es la comunicación que hace el fiscal al imputado de que está siendo investigado y se hace ante un juez, en una audiencia. Perfecto. Y el testigo, una persona que no es imputado, pero tiene que declarar porque de alguna manera conoció... Porque conoce lo hecho. Claro, claro. Exacto. Que es el caso de Irina Caravano, que es testigo ahora, claro. No imputada. Claro, y puede variar, puede variar como te digo, la calidad de una persona. Por eso, como te digo, si tú eres imputado y en realidad no tiene nada que ver con el delito, es bueno declarar y aclarar esas cosas y puede cambiar la calificación, digamos. Perfecto. Oye, Emiliano, 1.000.000 de gracias, un agrado como siempre. De nada. Cuídate. De nada, que estés muy bien. Chao.